ninja siempre debe completar su misión. Esta era la regla ninja más importante, la que tiene la nota al pie sobre no abandonar a tus camaradas, y Sakura era una mujer con una misión. Su respaldo. Iga Hinata. El objetivo de su misión. Descubrir dónde había ido un idiota ruidoso llamado Naruto, que realmente no tenía ningún problema en preocuparla así. Sakura también había comenzado a animar sutilmente a Hinata-chan para que le contara a Naruto-san sobre sus sentimientos, porque recientemente había comenzado a sentirse culpable por la forma en que lo rechazaba tan cruelmente y hacía que Sasuke-kun mirara mal, pero no podía. Amo a Naruto así que no había mucho que hacer, y sería mucho más fácil si Naruto-san se interesara por Hinata-chan. Ella era bonita, elegante y rica, por lo que era una gran captura, y había estado enamorada de Naruto-san desde que Sakura había estado enamorada de su Sasuke-kun, por lo que era la más merecedora de Naruto-san. También, Sakura no tendría que preocuparse por tratar mal a Naruto-san. Ella era una buena chica. Y tal vez, si Naruto se enamorara de ella, Sakura podría comenzar a llamarlo Naruto-kun y no ser malentendido. La haría sentir más como amigas, y siempre había sido una chica solitaria, más aún después de que ella y Ino se separaron. Era el día 10 de C, después de la desaparición, y estaban sentados en Ichiraku, aparentemente comiendo ramen de camarones y, en verdad, recolectando información de manera inteligente. Resultó ser más fácil de lo previsto. Estuvo aquí ayer por la noche, Teuchi-san les dijo a todos muy felizmente, sus dientes blancos brillaban al sol de una manera que inquietantemente le recordó a Sakura a cierto Maito Gai. Estaba bastante preocupado, ya que generalmente nos dice cuando se va de la aldea en una misión también. Estaba con esta bella dama con el Itaite y un shinobi de su edad que se parecía tanto a Uchiha Sasuke que podrían tener sido gemelos. ¿Cómo se veía Naruto? ¿Cómo se llamaban? ¿Le dijo a dónde iba? Sakura se lanzó sobre el viejo amable como el departamento de interrogatorios. Ella apenas se dio cuenta de que Teuchi-san comenzaba a parecer sorprendida por su ferocidad y bastante preocupada, pero siguió presionando hasta que le sacó hasta la última gota de información. La mujer había sido Ibari-sensei, el parecido a Sasuke había sido Sai-kun, Naruto-san le había dicho que estaba un poco atado con su nueva misión super secreta y la mujer bastante atractiva llamada Ibari parecía dolido por este comentario. Naruto-san parecía saludable y feliz hasta donde Teuchi-san podía decir. Sakura también obtuvo una buena descripción de Ibari y Sai. Sakura hizo que el chef de ramen jurara decirle si volvía a ver a Nato y luego se fueron, después de pagar la cuenta a toda prisa. No me gusta esto. ¿Por qué Naruto-kun no nos encontraría si estuviera en Konoha? ¿Siempre es tan considerado con sus amigos?, preguntó Hinata, tomando la mano de Sakura, pidiendo apoyo en silencio. Sakura asintió y la miró a esos ojos grandes y pálidos, tan intensamente que casi entró en una farola y solo el rápido tirón de Hinata-chan la salvó de avergonzarse de su falta de conciencia de la situación. Más que eso, ¿quién es ese Sai? La mujer podría ser una Chunin que aún no hemos conocido, pero conozco a todos los niños de nuestro grupo de edad y no hay Sai, Sasuke o no. Sasuke estaba siendo notablemente inútil, aunque esta vez no fue a propósito. Iga Hinata les había dicho la dirección de Naruto y los cuatro habían elegido a Sasuke para ser el que hablara dulcemente de la casera de Naruto, debido a que era una viuda de mediana edad cuyo corazón maternal seguramente se derretiría al ver a los pobres y huérfanos. Valiente Uchiha Sasuke. Tristemente, Mita Akari había salido de la aldea para cuidar a su madre enferma que vivía en una pequeña granja a unas millas de las fronteras del bosque de Konoha y Sasuke fue dirigida a su prima mayor Mita Akane, quien le había prometido cuidar el edificio de apartamentos para ella. Y Mita Akane resultó ser una de esas personas de mente pequeña que se aferraron a su antipatía de Naruto por los dientes y las uñas. También había estado muy feliz de invitarlo a tomar el té. Para compadecerse de ese Uzumaki. El té era muy bueno, pero no valía la pena. Nunca pienses lo injusto que es. El hecho de que tú, Uchiha, estás en el mismo equipo con Uzumaki Naruto. Ella pronunció su nombre para que sonara notablemente como un monstruo. Su voz era rápida, cortada, como si esperara que Naruto saltara repentinamente desde detrás del mostrador de la cocina de Mita Akari, se volviera loca y teñiera de naranja todos sus textiles para el hogar. Porque, pensó Sasuke con veneno, eso era lo peor que Naruto-san le haría a estos idiotas. A fin de cuentas, era de extrañar que Naruto-san no hubiera sido el único en salir. Nunca lo había pensado, dijo con voz fría y aguda y miró a la mujer grisácea a sus ojos marrón polvo con su Sharingan activo.
se vio obligada a mirar hacia otro lado, pero todavía no tenía ni idea, pero levantó una ceja, obviamente escéptica. ¿Cómo puedes no pensar en eso? ¿Qué pasa si hace algo terrible? Su voz sonó, haciendo que Sasuke apretara los dientes. Un intento más y luego concluiría que la bruja no sabía nada y simplemente se fue, salvando su cordura. Naruto-san es un fiel shinobi de Konoha, permitió que la temperatura ambiente bajara unos grados más. Lo peor que puede pasar es que te pelees con él. Simplemente no discutes con Naruto-san. Es doloroso y no puedes ganar. Cabe señalar que, como shinobi, Sasuke distingue entre entrar en una discusión, sobre si comerían sushi o ramen, por ejemplo, o sobre los beneficios de no desertar, y una pelea que obviamente ganaría, y que con dolor tuvo significaba dolor de la variedad de dolor de cabeza. Por supuesto, una discusión podría implicar pelear, pero fue una pelea diferente porque tanto como le dolió a Sasuke admitir que así fue como demostraste que te importaba. Y a él le importaba. Un poco. Mientras Naruto-san no estuviera siendo dolorosamente desagradable. En realidad, era más fácil cuidarlo cuando estaba convenientemente fuera del cuidado. Lo que de ninguna manera significaba que no iba a patear el trasero de ese idiota por preocuparlos tanto. Nita-san era civil, sin embargo. Sasuke notó que sus manos temblaban lo suficiente como para que su cuchara chocara contra su taza de té sin cesar. Fue molesto. ¿Es realmente tan peligroso? Susurró y se mordió los labios. Sasuke frunció el ceño. Solo si realmente lo enojas, concluyó de mala gana. Podía ver el aura roja alrededor de su compañero de equipo, sentir el crujido contra su piel cuando Naruto lo golpeó, el movimiento del agua bajo sus pies, y lógico como parecía, Naruto se niveló, casi como pudo con su sello de maldición. Como si ni siquiera fuera el poder de Naruto, por instinto solo captó el final de la siguiente pregunta de Nita-san, algo sobre Naruto. ¿Por qué volvió con Naruto, tal vez? El uso de la fuerza estuvo involucrado. Y la soga, admitió bruscamente. Naruto lo había atado y había tomado 2 millas y muchos gritos antes de que se le confiara caminar solo. Dado que la pregunta había sido cómo era estar en el mismo equipo con Naruto, esto tuvo el desafortunado resultado de que Nita-san chillaba de terror, su simpatía superada por su imaginación, repentinamente lanzándose de cabeza a la alcantarilla, y salió corriendo de la alcantarilla. Habitación que era por ahora la suya. Sasuke parpadeó cuando ella se fue, sin darse cuenta de que probablemente solo la había marcado de por vida. Todo en un día de trabajo para un Uchiha Sasuke. Esto podría haber tenido ramificaciones para la estimación recién redimida de Naruto a los ojos de los aldeanos, pero afortunadamente para él, Nita Akane buscó el valor de un tarro de sake antes de ir con sus amigos. Aún más afortunadamente, ella era liviana cuando se trataba de sostener su licor, por lo que la gente reducía de su explicación arrastrada y desarticulada era que Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto estaban en una relación y practicaban la esclavitud. Esto tenía ramificaciones completamente diferentes, por supuesto, pero esa es una historia diferente. Umi no Iruka era un chunin y se quedaría así el resto de su vida, pero no fue por falta de talento. La verdad es que a Iruka le encantaba enseñar y tener un maestro Chunin en la academia sería un desperdicio de recursos, por lo que simplemente nunca solicitó la evaluación de Chunin y, dado que se quedó en la aldea, la promoción de campo era muy poco probable. Pero era un ninja altamente hábil. Era responsable de la seguridad de sus estudiantes y había habido muchos herederos de sus clanes y de aquellos que portaban un Kekko y Genkai, objetivos principales para el secuestro. Había estropeado muchos intentos, 5 de ellos con una sola mano. También era notoriamente difícil mentirle, su único fracaso importante había sido su colega Mizuki. Y estaba seguro de que Kakashi-san le estaba mintiendo cuando afirmó que Jiraiya-sama había sacado a Naruto de la aldea. El hecho de que sus compañeros de equipo no supieran dónde estaba solo le demostró que tenía razón. Primero, Haruno-san pareció preguntar por Naruto y Iga-san justo detrás de ella. Iruka también era bastante obstinado. Siempre hubo padres dominantes, en su mayoría aquellos que ocupaban una posición alta en sus respectivos clanes, que intentaron presionar a sus hijos para que se graduaran antes de que estuvieran listos y se necesitó mucha fuerza de voluntad para mirar al jefe del clan Iga y decir que no, Hinata-san no se iba a graduar temprano, no importa lo que su padre pensara, que era propio de la pobre heredera. El Sandaime Hokage tenía que saber dónde estaba Naruto. Y si llega el infierno o el apogeo, Iruka iba a sacarle la verdad al hombre. A veces la respuesta más simple es la más difícil de encontrar.
No era como si hubiera habido falta de pistas sobre el misterio que era Naruto y lo que su desempeño hasta ahora contaba de sus habilidades de observación que Neji encontró muy vergonzoso. Al final fue él quien armó las piezas y se le ocurrió la verdad, una respuesta asombrosa, terrible y lógica. Me he preguntado quién es la familia Uzumaki. No sé nada de los orígenes de Naruto-san, le había preguntado a Yashi-sama. Detrás de la espalda del hombre había una pintura de tinta delicada y excepcional de bambúes y una grúa caminando entre ellos, y junto a ella una caligrafía tan hermosa que le dejó sin aliento. Esas dos piezas habían sido hechas por el padre de Neji y esto le dio el coraje. Pero Yashi-sama dejó caer su pincel, dejando una mancha deslumbrante en su prolijo informe, y miró a Neji. Pocos podían mirar tan bien como él. Uzumaki-san no tiene familia, había dicho y le ordenó a Neji que se fuera. Y Neji lo había hecho, pero no lo había dejado así, sino que se escabulló en la oficina de Umino Iruka y se coló en sus registros. No había tenido la intención de escabullirse, pero el profesor no estaba allí y la oportunidad había sido demasiado buena para pasar. Se suponía que Shinobi era astuto de todos modos, se dijo. Además, le debía una enorme deuda a Naruto-san y se lo recordaba cada vez que miraba a los ojos a Hinata y me tímida, amable y fraternal, su amor, tan dolorosamente feliz de ser amigos a los ojos, e iba a pagarla. Incluso si le tomó el resto de su vida, comenzando ahora. Esos archivos no arrojaron información sobre los padres de Naruto-san, pero su fecha de nacimiento estaba en su mapa. El cumpleaños de Naruto-san, habían descubierto por los registros, fue exactamente el mismo día del ataque de Kibi y eso llevó a su pensamiento a rodear una extraña cadena de coincidencias. El odio inexplicado e inmerecido que casi todos los adultos habían mostrado hacia Naruto-san, que recientemente había disminuido hasta que solo unos pocos se aferraron tercamente a su odio desdeñoso, mientras que muchos parecían bastante tímidos e incluso culpables cuando se mencionó el nombre de Naruto-san. Como Naruto-san había gritado con toda la fuerza de sus pulmones que sabía lo que sentía Neji, sabía lo que era tener un sello en tu vida. Su rápida amistad con Gaara-san, a pesar del hecho de que había atacado a Konoha y había amenazado a los preciosos compañeros de equipo de Naruto-san. Por último, pero no menos importante, Gamabunta tomando la forma de un zorro de 9 colas. El corazón de Neji casi se había detenido por el susto, hasta que se dio cuenta de que vio a través del zorro hasta el sapo dentro. Kitsune Tsuki, susurró Neji. Fox locura, un antiguo término para una posesión por un zorro de los viejos cuentos populares. Hinchiriki. Era el día número 15. Muy pocos shinobi eran religiosos, por la sencilla razón de que la mayoría de las religiones tienen órdenes como no matar, y para un shinobi que es imposible. El tipo de karma malo que matan y matan y matan un poco más, es que la mayoría de ellos evitan pensar en aras de su tranquilidad. Nadie quiere pensar que podrían nacer como una tenía en su próxima vida. Pero de nuevo, Naruto era un caso especial. Debido a su reputación como ese maldito zorro demonio, Naruto no había sido bienvenido en los templos budistas o sintoístas habituales durante sus años de formación. El pequeño Naruto, siendo Naruto, no había dejado que esto se desinflara, sino que fue llevado a las creencias más exóticas. ¿Qué estás haciendo? Sai le preguntó a Naruto-kun, quien estaba de rodillas frente a una piedra negra de forma ovalada. Estaba cubierto de flores, por lo que pensó que era una especie de herramienta de arreglos florales, solo se preguntaba de dónde sacó Naruto-kun esas flores. Rezo para que esto salga bien. Lo vamos a necesitar, respondió Naruto-kun sabiamente. Un viejo shinobi que originalmente había venido de una tierra occidental detrás del mar y que no se había preocupado mucho por el inquilino de Naruto, le había presentado a un deva llamado Shiba, quien fue el creador, conservador, destructor, revelador y ocultador de todo lo que es, así que un dios bastante importante en la opinión de Naruto. Para Shiba realizó abluciones de adoración de flores y ofrendas de comida en el pequeño altar de su casa. En la Tierra de la Nieve le habían presentado a Ashinau Kamui, el Kamui de la caza. Ella protegió a los cazadores y los guió al juego. Esta muy antigua diosa de los antepasados Ainu del pueblo de las nieves le había parecido una deidad muy agradable y, dado que los ninjas eran una especie de cazadores, pensó que ella se encargaría de él. Los Ainu no creían en el renacimiento, por lo que se encargaron de ese problema. Se suponía que debía ofrecerle una parte de su captura, pero dado que ofrecer partes del cuerpo humano habría sido realmente asqueroso y un poco malvado, había decidido darle parte de los pagos de su misión. Y luego estaba Ramen, pero eso estaba en toda una clase propia. ¿Por qué? ¿Qué tipo de problemas estás anticipando?
Sai preguntó, mirando extrañamente a Naruto-kun. ¿Podría haber descubierto lo que Danzo estaba planeando para él? Siempre pasa algo. Se suponía que nuestro primer rango C era proteger a Tazuna Baka de los bandidos, pero tenemos a Zabuza y Aku-kun y luego Sasuke-kun casi muere. Luego estaban los exámenes Chunin y Orochimaru. Y cuando fuimos a la Tierra de Nieve para proteger a los cineastas, la actriz principal era secretamente una princesa y derrocamos un régimen tiránico. Pero obtuve una diosa realmente genial. Naruto comenzó ofendido, pero terminó balbuceando alegremente. Muy parecido a Naruto, pensó Sai. Algunas personas regresaron de la misión con el itaite de sus enemigos vencidos, algunas trajeron armas caras o pergaminos de Jutsu. Naruto-kun regresó con una nueva diosa. Había un brillo extraño dentro de su pecho y Sai se preguntó si así era como se sentía el cariño. Incluso podría ser divertido cariño, aunque Sai no estaba seguro de cómo se sentía eso diferente de la versión básica. Se necesitaba más investigación. ¿Ya estás empacado?, preguntó. Naruto-kun asintió y señaló su mochila y algo cuadrado y del tamaño de su cabeza, o tal vez había muchas cosas, envueltas en una tela anaranjada de matarme. Raciones de misión, cheque. Posibilidad de ropa, cheque. Saco de dormir y mantas, cheque. Kunai, shuriken y alambre ninja, cheque. La lista de chequeo continuó y continuó, terminando con 70 paquetes de ramen instantáneo de emergencia, cheque. Sai pensó que realmente ya no debería sentirse tan confundido, sabía cuánto Naruto-kun amaba a su ramen, pero ¿qué en el nombre de Kami-sama era ramen de emergencia? No importa, tal vez era mejor no saberlo. No creo que valga la pena llevarlo contigo. No se nos permitirá encender un fuego para que no puedas cocinarlo, señaló con sensatez. Todo el color se desvaneció de la cara de Naruto-kun ante sus palabras y Sukoi volvió sus ojos hacia el cielo, aunque en lugar de cielo azul solo había un gris opaco para suplicar. He ofendido a mis dioses, anunció desoladoramente, y luego miró enojado la pequeña piedra negra. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Me odias? Ahora Naruto-kun estaba llorando y retorciéndose las manos, su mirada se convirtió en un instante en los ojos más patéticos de cachorro que Sai había visto, húmedos, ansiosos y un poco esperanzados. Tal vez deberías dejar de gritarles a ellos. Sai estaba bastante seguro de que Naruto-kun había usado el plural, dioses. ¿Entonces podrían odiarte menos?, le preguntó prácticamente. No sabía qué deidades adoraba Naruto-kun y que podía o no ofenderlas, pero no gritar a tus dioses tenía que funcionar al menos poco, ¿verdad? Por otra parte, estas eran deidades que Naruto-kun había decidido seguir, por lo que no se sabía. Estoy tomando el ramen de todos modos. Simplemente lo sellaré en un pergamino, estoy seguro de que Fuchan tiene una cocina, proclamó Naruto, inexplicablemente más feliz de nuevo. Un pensamiento revoloteó en la cabeza de Sai, de cómo tratar de hacer un seguimiento de los cambios de humor de Naruto-kun era un poco como un carrusel que se volvió loco, pero fue ahuyentado por una sensación extraña y pesada en el pecho, como una enfermedad cardíaca. Tal vez fue tristeza, excepto que de alguna manera se sintió más flojo. Melancolía tal vez. No había forma de que incluso Naruto pudiera hacer posible que se sentaran juntos en la cocina de Efe-san, comiendo ramen. Naruto-kun comenzó vacilante, sin estar seguro de lo que iba a decir. Su mundo era sensible y duro en blanco y negro, o lo había sido antes de Naruto-kun. Y nada sobre Uzumaki Naruto se definió con dureza. Estaba muy abierto. Ni blanco y negro, ni siquiera esos esquivos tonos de gris de los que Danzo-san le había advertido, sino todos los tonos del arco iris, un nuevo tono cegador de vida colorida para todos los días de la semana y 2 para los domingos. Y a Sai le gustó, porque cuando Naruto-kun estaba cerca, también podía ver el color en todo. No quería ser el que empapara las lentes de color rosa de Naruto-kun. ¿Puedes soltar el kun, sabes, Sai? Naruto-kun, Naruto, dijo. ¿Puedo, Naruto? A Sai no le gustó la forma en que su voz era vacilante, frunció el ceño ante la demostración de emoción solo por pura costumbre, pero si Naruto-kun se dio cuenta, no hizo ningún comentario al respecto. Claro, es molesto agregar el kun todo el tiempo. Me estoy convirtiendo en Shikamaru. Sálvame. Exigió, ocupando mucho más espacio del que alguien tan pequeño debería haber sido capaz. ¿Salvarlo cómo? ¿De qué exactamente? ¿Cuál era la esencia de ser un Shikamaru?
Naruto le dio un empujón amistoso que casi lo hizo caer de bruces, por lo que eran aún mejores amigos, incluso antes de que tuviera la menor oportunidad de descubrir el rescate de Shikamaru. Naruto selló las raciones de ramen en un pergamino con poca dificultad y Sai recordó las historias de él convocando a Yamaguta. Parecía que Jiraiya-sama le había enseñado a Naruto-kun, Naruto más que eso, y eso hizo que pequeños engranajes giraran en la cabeza de Sai. Se sabía que el hombre era volátil, pero si no fuera solo una lección caprichosa, si Naruto realmente hubiera sido tomado como el estudiante de Jiraiya-sama y él todavía estuviera aquí, podría ser. Tal vez fue algo muy bueno, que Naruto hablaría por él y Ibari-sensei si fuera necesario, por si acaso. Y tal vez Danzo-san no era exactamente el autor intelectual que tenía fama de ser, después de todo, porque hasta el momento reclutar a Naruto había sido un gran error. Se encontraron con F-senpai y Tomiko-san en la entrada del túnel que había sido tallado debajo del monumento Hokage. Ambos tenían sus máscaras puestas, perro y caballo, y no había expresiones para leer, pero había algo en la forma en que F-senpai estaba de pie, la forma en que su cabeza estaba inclinada para poder haber estado mirando a Naruto desde la esquina de su ojo incluso cuando su cabeza estaba girada hacia el túnel, eso hizo que esos dientes giraran en la cabeza de Sai un poco más. Los problemas de F-senpai y Ibari-sensei, que coinciden como una cerradura y una llave coinciden. Sai había sido criado y entrenado desde la infancia para aprovecharlo. Las sombras ocultaron su rostro y él levantó su máscara prístina a su rostro para disfrazar el ligero tirón de un músculo. Nunca antes había sido necesario ocultar una sonrisa. Y así se escaparon de la sede de Rote Konoha sin que nadie fuera más sabio, justo a tiempo para perderse el drama. Sin embargo, Naruto era una comedia de payasadas de un solo hombre, por lo que no les faltaba entretenimiento. Es un cordero. Eso es incluso mejor que un conejito. Al menos Naruto estaba entretenido, Sai aunque sombríamente. Toxan y Horsan podrían haber sido, pero era difícil decirlo con certeza. No eran del tipo que se entretenía fácilmente. Mi nombre en clave es Ram. Bah. Lindo corderito. La cara de Naruto estaba roja de risa. Amablemente cállate. Dos hombres se pararon en la cima de una colina alta y rocosa que daba a la aldea oculta de Takigakure, aunque a una distancia considerable, oculta a la mayoría por un pequeño grupo de enebros y un genjutsu de alto nivel. Ambos llevaban una capa negra adornada con nubes rojas, pero ahí fue donde terminaron sus obvias similitudes. El hermoso hombre de cabello negro también usaba un sombrero de paja cónico con rayas blancas que cubría su rostro, que el hombre gigante de tiburón azul había arrojado a un arroyo cercano hace una semana. Además, estaba el hecho de que Oshigaki Kisame era un hombre gigante de tiburón azul. También estaba, por el momento, peligrosamente aburrido. ¿Qué pasa con el kibi? Se quejó, mirando una piedra cerca de su pie. Era una bonita piedra, redondeada y pesada. Patearlo sería infantil, patear a Itachi resultaría en una pelea, tal vez, era difícil decir sobre el bastardo helado, cuando se suponía que debían evitar la atención hasta que destriparan a Nakamura F, y en cualquier caso el bastardo que los había enviado a ese pueblo de segunda categoría no estaba cerca de ser pateado. Espera. Es el último, había dicho Pain, su mirada se desvió hacia Itachi como si tratara de averiguar qué estaba pasando por su cabeza, luego se volvió hacia Kisame el Ichibi. Será difícil de adquirir hasta que las cosas se calmen en su Nagakure, así que te enviaré después del Nanabi. Fue insultante. Pasar de cazar los 9 colas a cazar los 7 colas fue la degradación más degradante de la historia. Bien, entonces Ichibi hubiera sido más humillante, pero aún así. Hubo un repentino movimiento borroso en el borde del campo de visión de Kisame, pero cuando giró la cabeza bruscamente resultó ser solo un pato, aterrizando en un pequeño charco de agua detrás de ellos. Esa fue la única gracia salvadora de Takigakure. No había escasez de agua, solo un estúpido y ordinario cerebro de pluma. Quería un ambú, murmuró Kisame, pasando la mano por la vaina de su espada. No sería su culpa si el otro lado comenzara la pelea, ¿verdad? Un pato con pico puntiagudo, para ser precisos. Son principalmente grises con una cabeza y cuello más pálidos y un pico negro con punta de color amarillo brillante. Los machos también tienen un punto rojo en la base del pico, corrigió Itachi con monótono aburrido. Kisame apretó los dientes. Te odio, dijo. El hombre andrógino e irritante simplemente se encogió de hombros elegantemente, un gesto apenas arruinado por el pesado abrigo negro que cubría sus hombros.
gesticular todo femenino, todo el maldito tiempo, solo estaba suplicando problemas en lo que respecta a Kisame. Luego recordó algo que una vez había escuchado en la ola, algo totalmente irrelevante en ese momento, como lo había sido antes de unirse a Akatsuki y conocer a su compañero. Había sido ese posadero de un solo ojo el que Kisame solo recordaba porque el hombre no había sido perturbado lo más mínimo por un enorme hombre azul que te agarra por los globos oculares con una espada enorme que entraba en su posada. Había sido el punto de partida de una broma estúpida y borracha después de 10 grandes frascos de sake realmente malo que tampoco podía recordar, pero sí recordaba. ¿No es ese lugar llamado Sharingan Wave? Preguntó Kisame y fue recompensada por la visión maravillosamente satisfactoria de las sacudidas de todo el cuerpo de Itachi. La risa se hinchó profundamente en su estómago y estalló con un rugido rugiente. Él se rió hasta que no pudo soportarlo más, literalmente mientras se arrodillaba y reía un poco más. Dukface logró jadear entre resoplidos. Itachi se retorció de nuevo. «Te mataré», dijo con una verdadera inflexión en su voz. Los ojos de Kisame estaban llenos de alegría, demasiado infantil e inocente para un hombre como él. «Sigue soñando, Dukface», bramó Kisame. Las comisuras de la boca de Itachi se alzaron de una manera que recordaba una sonrisa lo suficiente como para ser reconocible. El remolino rojo y negro llamó la atención de Kisame y lo mantuvo, arrastrándolo hacia abajo a través del negro y algo que se ondulaba como el agua bajo una luna roja. Cayó como una roca sobre la exuberante hierba verde, solo para levantarse rugiendo de ira después de unos segundos. Estas personas se consideran muy peligrosas entre un grupo de personas que tienen una oportunidad justa de conquistar el mundo conocido a pesar del hecho de que solo hay 8. Ya sea divertido o algo triste, está a debate. Cuando Sarutobi Hiruzen escuchó los pasos que se acercaban, dejó caer su frente brevemente sobre su escritorio y gimió en voz alta. Muchos años como Kage le habían enseñado la importancia de ocultar sus sentimientos, pero Ataque Kakashi lo estaba llevando a los límites de ese control. Empeoró por el hecho de que no podía castigar al hombre por su insubordinación. Bueno, técnicamente podría, pero la voz en su mente que sonaba muy parecida a Minato lo hizo callar. «Quiero que los aldeanos lo traten como a un héroe», exigió la voz. El pequeño Naruto que preguntó con ojos heridos por qué todos lo odiaban y Sarutobi no pudo responder, geminándose Naruto casi saltando de alegría por entrar en un programa de entrenamiento Anbu, caminando con su escolta como un cordero a una matanza. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer por mi hijo? ¿Seriamente? Debería haberte dejado salirte con la tuya y sacrificarte en su lugar. Y así, Sarutobi llevó todas las preguntas mordaces y las incesantes súplicas, acusaciones que reflejaban misteriosamente a las que se le ocurrieron por su cuenta, y los pasos se acercaron, y luego hubo más pasos y se dio cuenta con un sobresalto de alivio de que el drama de este día había sido temporalmente suspendido. Fue solo un cambio de guardia. No podía pensar en Naruto ahora, no lograría nada. Recogió el informe de actualización de seguridad de la oficina de la misión trimestral una vez más, y se obligó a leerlo mucho más fácil ahora. 4 veces al año no podía delegar esto a sus subordinados, pero ahora el día estaba tan nublado, el café tibio en su taza, blanco con estampado de tazón de ramen, lo había recibido de Naruto a quien realmente no debería recordarle. En este momento, olía tan delicioso y el papel era tan prístino blanco con tinta negra limpia y contrastante. Y podía ocuparse de eso en paz, nadie para distraerlo de su trabajo. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar, luego se oyeron pasos que subían las escaleras, envueltos por una intención asesina y Sarutobi levantó la cara justo a tiempo para ver cómo la puerta de su oficina con el sello estallaba en una nube de astillas de madera. A través de esta nube marchó Slug Sanin Senjutsunade, fuegos de ira profana ardiendo a su alrededor y le tomó a Sarutobi un segundo desafortunado darse cuenta de que era su chakra. Shizune-san la seguía, rogándole que se calmara incluso mientras agarraba a Sarutobi de su cuello y en una impresionante muestra de poder lo levantó sobre su escritorio con una sola mano. Y detrás de este dúo estaba Kakashi-san, con su único ojo cerrado en una sonrisa alegre, su andar lánguido, y Sarutobi solo sabía que había sido superado ahora. ¿Podrías decepcionarme ahora, Tsunade-san? Los Anbu se ponen muy nerviosos cuando me golpean. Se supone que deben proteger a su Hokage, ¿sabes? Él dijo. Su voz era mucho más tranquila que él. No te atrevas a tomar ese tono conmigo, Sarutobi Hiruzen. Volví porque pensé que si Konoha hubiera logrado criar a alguien como Naruto-kun las cosas habían cambiado, pero supongo que las cosas no son así, profesor.
Ella gritó y Sarutobi hizo una mueca al escuchar ese viejo apodo, su mente volviendo a los viejos y malos días de dos grandes guerras shinobi. Le debes una deuda a ese chico, incluso mayor que el resto de Konoha, ya que eres a quien Minato le confió, y si no abortas esta misión ayer, te golpearé a través del monumento Hokage, te desollaré vivo y te enrollaré en un barril de sal, castrarte y enviarte a Iwa con una cinta roja atada alrededor de tu cuello, no necesariamente en ese orden. Ella lo sacudió con cada amenaza lo suficientemente fuerte como para hacer que sus dientes rechinaran, sus ojos ardían como brasas, y todo lo que Sarutobi pudo pensar fue: ha pasado demasiado tiempo desde que se ha apasionado por algo. Viper y Crush revolotearon hacia ellos desde las sombras de una manera inapropiada para Anbu o cualquier Jonin, obviamente deseando desde el fondo de sus corazones que no les dijera que detuvieran a su enfurecido estudiante. Danzo y su camarilla son los que causan la mayoría de estas operaciones, quienes crearon Root en primer lugar, comenzó a aplacarla e inmediatamente se maldijo a sí mismo, esperando que sus actuales guardaespaldas no tuvieran vínculos con Danzo, porque si esto salía de Naruto, Kun sería tan bueno como muerto. Tal vez debería tenerlos detenidos por Ibiki-san por si acaso. Entonces decidiste vencer a tu enemigo convirtiéndote en ellos. ¿Qué camino tomar, Sasuke? Tsunade ronroneó bastante, permitiéndole recuperar el equilibrio. Su voz era lo suficientemente dulce como para pudrirse entre sus dientes y probablemente también su mandíbula. Mi situación es completamente diferente, defendió, pero fue un argumento débil incluso para sus propios oídos. Hubo paralelismos, a pesar de que su plan era realmente legal y tenía una buena oportunidad de funcionar a diferencia de la pelea provocada por Curse Seal, que había sido la deserción de Uchiha Sasuke. Podría ofenderme en nombre de mi estudiante, dijo Kakashi-san con voz repugnantemente satisfecha y Sarutobi tuvo que recordarse por la fuerza cómo se lo merecía todo, realmente, pero creo que preferiría disfrutar el espectáculo. Además, él fue tan estúpido. Defiende tu argumento, Hokage-sama. Las mentes curiosas quieren saber. Ese traidor. Espero que este no sea un momento inconveniente. Hay una pregunta que me gustaría hacer, Hokage-sama. Una voz amable y cortés interrumpió la escena que todos estaban haciendo. Sarutobi giró la cabeza para mirar a Iruka-san, quien había levantado una ceja de esa manera irritante que siempre había querido aprender, pero solo había logrado mover a ambos de una manera tonta. Eres amigo de Naruto, ¿verdad, Umino-san? Tsunade le preguntó, levantando una de sus cejas. ¿Cómo es que todos podrían hacer eso excepto él? Bueno, sí, y muy preocupado en este momento. Iruka-san sonrió. Él sonrió de la misma manera que Iwatari-sensei había sonreído cuando Sarutobi no era más que un estudiante de la academia mojado detrás de las orejas, sonrió de la manera que prometía una conversación agradable y civilizada sobre cómo todas las prácticas kunai se habían convertido en réplicas de goma, 1000 flexiones de una mano y una misión de recuperación de gatos de clase D. Se dijo que el pelo era castaño, no rojo, y que Iwatari-sensei tampoco tenía cicatriz en la nariz. Bien. Puedes tener lo que queda de él una vez que termine, prometió sombríamente Tsunade. Tsunade-sama, por favor, intentó Trush, dando medio paso hacia adelante. No te atrevas por favor yo. Ella chasqueó y movió su dedo hacia el hombre, haciéndolo estremecerse. Tsunade-san, si me soltaras la túnica, el Sandaime Hokage intentó calmar la situación. Estaba seguro de que distanciarse verbalmente de su alumno era prudente ahora. Su voz era educada, gentil y sufrida. La posición en la que estaba era más incómoda de lo que recordaba. Tsunade solo los apretó más fuerte hasta que sus nudillos estaban tan blancos como la tela. No tienes voz en esto, viejo. Alquitrán. Plumas. Cuchillo de gel. Superpegamento, nueces y 200 ardillas rabiosas. No me tientes. Un escalofrío frío y violento recorrió la columna vertebral de Sarutobi y cayó al fondo de su estómago como una roca fría. A pesar de todo, era un escenario totalmente incomprensivo. Tsunade era inquietantemente bueno para amenazar. ¿Tsunade-sama está amenazando a Hokage-sama? La voz de una niña mitad asombrada y mitad horrorizada susurró desde la puerta que se había dirigido hacia el cielo de las puertas. Una vez más, todos voltearon a mirar, esta vez a un grupo de genin, un niño y una niña, seguidos por un niño y una niña en pares. Sombría y apropiada ceniza negra, azul y pálida, terrenal, estaba al lado de una mancha cegadora de princesa rosa. Ah, Sasuke-kun, Sakura-chan y sus amigos. ¿Cómo podemos ayudarte? Preguntó Kakashi-san con el aire de alguien que se estaba divirtiendo inmensamente.
Por una vez, ni siquiera se molestó con la pretensión de distraerse con el porno. Algún maestro que eres. Sakura-san lo acusó, señalándolo, con manchas rojas floreciendo en sus mejillas. Kakashi-san asumió dolor y la expresión de desconcierto. ¿Cuándo exactamente ibas a decirnos que Naruto es un Jinchuriki? Sasuke-san preguntó y un silencio pesado cayó sobre ellos, los envolvió, se tragó todas las palabras. La respiración de Tsunade era tempestuosa en los oídos de Sarutobi. ¿Quién te dijo esto? Preguntó, pensó corriendo. Con tanta dignidad como pudo reunir, todavía siendo maltratado por Tsunade y observándolos con atención. 4 pares de ojos enojados, aunque los pares blancos eran más apagados. Sakura-san estaba agarrando su camisa en sus manos, y Nata-san sostenía sus manos en sus caderas y parecía extrañamente asertiva. Ninguno de ellos parecía asqueado y rezó porque hubieran tenido el buen sentido de no revelar sus hallazgos a nadie. No necesitábamos que nadie nos dijera, Okage-sama. La condición de Naruto-san tiene que ser el secreto de clase S peor protegido de todos los tiempos. Si esto es toda la sutileza de la que es capaz Konoha Gakure, estamos realmente en problemas. De hecho, un vegetal normal debería haberlo descubierto antes, y que no lo hicimos no se refleja bien en nosotros, se lamentó Neji-san, mirándolo de una manera que podría haber sido reprochable si hubiera sido menos vergonzoso. En verdad, el shinobi de Konoha había sido discreto, si no amistoso. Siempre fueron los civiles quienes fueron difíciles de persuadir, quienes no entendieron lo que estaba en juego. Sarutobi respetaba bastante a la población civil de Konoha. Sintió que si un civil pudiera sobrevivir en una aldea escondida y no parpadear y una estampida de kunoichi enojado y medio vestido corría por ellos arrojando cosas puntiagudas a un hombre de pelo blanco y risueño o cuando todos los hogares recibieron la orden de usaron sus cortinas opacas de azul y sin explicación, merecían el título de un ninja honorario. Pero incluso entonces, no fueron tan disciplinados. Entonces, ¿dónde está Naruto-kun, Okage-sama? Sakura-san preguntó y Sarutobi podría haber jurado que murmuró Shanaro. En voz baja. Sus ojos la miraron a ella y a sus camaradas, se volvieron hacia Kakashi-san y Tsunade, que ahora lo sostenía tan cerca que cruzó los ojos, y luego hacia Iruka-san que todavía estaba sonriendo. Rezó brevemente por una segunda invasión, o al menos por un buen asesino psicótico de clase S. Nakamura F de Takigakure no Sato no era bipolar, aunque eso era lo que decía en la mayoría de los archivos de otras aldeas sobre ella. Era simplemente una niña solitaria que se había acostumbrado a dejar que las personas que la rodeaban definieran lo que era. Cabe señalar que en Konoha las personas no sentían ninguna antipatía general hacia el Jinchuriki, o al menos no antes de Sabaku no Gaara, sino una antipatía específica hacia el Kibi y cualquier cosa asociada con él. Fu realmente no tuvo suerte. Nanabi no Kabutomushi nunca había mirado tanto mal a Takigakure, pero la gente se alejó de F de todos modos. Muchos cambiarían al otro lado del camino, evitarían el contacto visual cuando se vieran obligados a conversar con ella, los civiles se negarían a servirla, los shinobi mantuvieron sus manos cerca de sus armas en todo momento. Donde Naruto había decidido convertirse en el dueño del mono más brillante del mundo y de las bromas, F se había desesperado por complacer. Tenía una cuidadora llamada Nishimura Fuyumi y una sensei privada llamada Yukimura Masayoshi. Hicieron una combinación Mura, su sensei a menudo se reía. Prefería que F fuera brillante, alegre y bullicioso, porque eso seguramente era una señal de que su Biju aún no se había establecido. Nishimura era una mujer pasada de moda que había decidido que, dado que F trabajaba con la desventaja de ser una Jinchuriki, al menos debería comportarse como una mujer adecuada. Tranquila y suavemente obediente con lenguaje corporal pasivo y buenos modales, si alguna vez quisiera casarse. Ambos solo querían lo mejor para ella. Cuando estaba callada, Yukimura Sensei se preocupaba, cuando estaba alegre, Nishimura Obasama estaba decepcionada. Pobre F no pudo decidir cuál complacer. Este era uno de sus meses tranquilos y llegaría a su fin pronto. No podía soportar la mirada embrujada en el rostro de Yukimura Sensei por mucho más tiempo. F se sentó frente a la chimenea en la casa de su Obasama y tomó un caparazón de tortuga verde oscuro, aserrado y pulido en una pieza pentagular en forma de maceta, de una caja de madera que le había pedido a su sensei que comprara para este propósito específico. Esta era una forma costosa de adivinación, pero no era como si tuviera mucho en qué gastar su dinero.
También fue un poco difícil de hacer, ya que requirió varios días de purificación y una semana durante la cual no había matado a alguien o no había sido enviada para matar a alguien. ¿Cómo será el próximo ciclo? ¿Será este el último o perderé mi determinación una vez más? Susurró en la habitación oscura. Afuera hacía mediodía, pero ella había cerrado las anteojeras por esto. Tal vez era una tontería, pero ella no podía hacer adivinación sin una atmósfera adecuada. Fu había aprendido esto de una vieja monja budista que vivía cerca del pueblo escondido de Takigakure, una anciana serena con cara arrugada, cabello blanco y ojos blancos que no podía ver que el cabello de la chica amable y educada que la visitaba era brillante. Verde vivo, la marca de un bijú. Tenía 5 palos de bambú finamente divididos alineados en la boca de una olla roja llena de agua. Dentro de cada hueco tallado en el caparazón había un símbolo escrito en una línea mágica con tinta negra. Tomó una rama de cerezo negro, consciente de la muñeca vendada que le había valido sus 5 días de vacaciones, la quemó en un fuego purificador y luego la colocó contra cada una de las líneas mágicas para quemarlas. Pronto pudo escuchar el primer crujido agudo y las primeras fisuras aparecieron en el lado superior del caparazón opuesto a las líneas. Rápidamente vertió agua fría con los palos de bambú en 3 puntos de la superficie superior de la concha, haciendo que las grietas se destaquen más claramente, y las miró con el ceño fruncido por la desconcierto. Voy a estar en peligro mortal, pero saldrán cosas buenas, un hermano. Esto no era lo que ella había estado tratando de investigar, y además, ese será el día. Cosas así nunca le sucedieron a personas como ella. Todo lo que ella podría salir del peligro mortal eran huesos rotos. ¿Vas a recordar a Naruto-kun, o de lo contrario? O si no que... es ilegal castrar a tu Kage, ¿sabes? Cabe señalar que Sarutobi Hiruzen era un hombre valiente. Había peleado en 2 grandes guerras ninja, era conocido como el dios de Shinobi. Si alguna vez las fichas se caían, sacrificaría fácilmente su vida por lo mejor de su pueblo. Pero, como jefe Iryonin del hospital Konoha, puedo anularte en asuntos médicos. Te declararé no apartamento para el deber, haré que comas comida del hospital hasta que Naruto-kun regrese, te haré asistir a terapia donde tendrás que lleve un diario de sus sentimientos más íntimos y juegue con una pelota rosa y blanda y use una bata de papel verde todo el tiempo, realice exámenes rectales dolorosos en usted, deje que mis internos lo usen como un maniquí de práctica cuando se apoyan en la acupuntura por primera vez, confiscan todo el contrabando, la literatura y la nueva medicación experimental podrían tener el desafortunado efecto secundario de la disfunción eréctil. Pero nadie es tan valiente. Y, al final, Sarutobi nunca había sido tan feliz de perder. También debería contarse a favor de él que cedió antes de que Okubo Ibari entrara por la puerta demolida llevando un montón de papeles más alto que su tank por mucho tiempo. Misión. Raíz del problema. Abandonado. Nueva misión. Salve a Jinchuriki Naruto, o Tsunade-sama hará que las partes responsables sufran horriblemente, comience. Tsunade había tomado firmemente el control de la operación de recuperación de Naruto. El plan A, que no implicaría ninguna violencia en absoluto y era el plan A por eso, era que Okubo Ibari interceptara al escuadrón con el que Naruto había sido enviado y los convenció de que Suranzo-sama había abortado la misión. Era simple, pero esa era su fuerza. Sai-san no protestaría y Hor-san-do no tenía motivos para creer que Okubo-san estaba mintiendo. El plan B, en caso de que detectaran el engaño, era que Ataque Kakashi se rebelara y entregara las órdenes reales, firmadas por Sandaime Okage. Tsunade no creyó ni por un segundo que los fanáticos de las mascotas de Danzo obedecerían, pero el propósito era jugar y mantener a Horse y Dog distraídos, mientras Yamato-san se escabulleba detrás de ellos, agarró a Naruto y los capturó con sus voluntarios dispuestos. Era difícil evitar las plantas en un bosque. Esto podría ser evitado por Naruto tomando el asunto con sus propias manos y retirándose de la situación, un escenario llamado circunstancia B1. Una circunstancia mucho más probable B2 fue que Naruto comenzara a discutir con su escuadrón de captores, que probablemente terminarían en una pelea ya que Yamato no podría llegar a él sin ser notado. No era como si Naruto no pudiera defenderse y tenía a Sai-san como respaldo. Aún así, Hor-san-do eran Amburi, por lo tanto, muy peligrosos, especialmente en situaciones de rehenes, por lo que Tsunade también se había incluido a sí misma. No es que ella se hubiera quedado atrás en cualquier caso, pero eso no tenía importancia.
Sarutobi-sama había protestado, diciendo que Tsunade era necesaria en el hospital, pero ella había respondido diciendo que sus habilidades serían de utilidad cuando todo inevitablemente se fuera al infierno en la canasta de mano proverbial. Akatsuki rompió su grupo. El escenario C era Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame rompiendo su grupo, noqueando a Nakamura F era opcional. Uchiha Sasuke no pudo ser incluido ya que no había manera en el cielo o el infierno de que Tsunade confiara en él en el país en el que habían visto a sus hermanos si ella podía evitarlo. Iga Neji fue incluido, ya que Sub-Yakugan debería ser útil al buscar el escuadrón Root y podría contar con él para conseguir a Naruto y correr cuando Akatsuki se involucrara, también para arrastrar a Naruto por la fuerza ya que no tenía el sentido de autoconservación. Los Kami le dieron a un Lemin sobre drogas. El equipo con el que fue enviado Naruto ha ganado una buena ventaja, pero no tienen ninguna razón para correr hasta Takigakure. Deberíamos poder alcanzarlos antes de que algo demasiado permanente le pase a alguien, dijo Tsunade. ¿Alguna pregunta? Neji sacudió la cabeza distraídamente, concentrándose en algo completamente diferente. Tenía Sub-Yakugan activado y así pudo ver a Uchiha-san, Aruno-san y su primo acurrucados juntos a las afueras de la torre Hokage, teniendo una conversación que parecía susurrada, pero condimentada con gestos salvajes y enojados, al menos sobre Aruno. Partere-san. Uchiha-san estaba quieto, pero su rostro decía volúmenes enteros por una vez, y Hinata-sama parecía nerviosa. Ella estaba moviendo los pulgares de una manera dolorosamente familiar. Seguramente no querrían salir por su cuenta. Uchiha-san no era un epítome de buen sentido, pero todavía estaba en libertad condicional. Seguramente incluso él entendería cómo se trataría dejar el pueblo sin autorización. Seguramente Hinata-sama podría hablar con sentido a los compañeros de equipo menos que disciplinados de Naruto-san. Neji iba a decirle lo que pensaba a Tsunade-sama, pero luego un grupo de Anbu marchando hacia la torre llamó su atención. Las personas que caminaban por las calles se detuvieron para mirarlos, los gráficos de los comerciantes se detuvieron y el trío en la base de la torre se volvió para mirar. Entre figuras altas e imponentes con chalecos verdes, sus rostros escondidos detrás de porcelana blanca pintada para parecerse al concejal Danzo, gallo, mono, perro y liebre. Su ropa estaba desgarrada y ensangrentada, tenía las manos atadas a la espalda, le vendaron los ojos y el que llevaba una máscara de gallo lo condujo. Además, el lenguaje corporal de Rooster se veía muy enojado ahora que Neji le prestaba atención. Ans cuando miró a su primo y a los compañeros de equipo de Naruto-san se habían ido, y era hora de que ellos también se fueran. Los tres no podían ser lo suficientemente estúpidos como para dejar a Konoha, y por muy enojados que estuvieran Uchiha-san y Aruno-san con Danzo-san, seguramente tampoco podrían hacer nada demasiado idiota en Konoha. Casi todas las culturas tienen un proverbio o dos sobre las consecuencias negativas de hacer suposiciones. Eso es por una razón. Hola, no Kuni era una tierra de sorprendente belleza escénica, y el bosque que rodeaba Konohagakure no Sato era notable incluso para esos estándares. El denso bosque ocultaba gemas encantadoras, picos escarpados, lagos nevados tan claros que se podía ver hasta la arena dorada en el fondo, incluso en el medio del lago, y la natación fría en ellos habría sido una noche suicida, ríos turbulentos, gargantas rocosas e incluso pequeñas cascadas. Nadie llegó a ver esto, excepto el ninja, ya que era un área bajo la ley militar de Konoha, sin entrar ilegalmente, patrullado regularmente y en general prohibido. Todo lo que los viajeros habituales vieron en el bosque de Konoha fueron los caminos sinuosos y confusos donde el mensajero Nin los escoltó firmemente, asegurándose de que nadie hiciera viajes secundarios no autorizados. Por supuesto, había áreas que estaban prohibidas por razones completamente diferentes, la más cercana a Konoha era el 44º campo de entrenamiento, también llamado Bosque Prohibido. El hecho de que alguien sea un shinobi pateador que hace su propia aldea escondida no significa que sean buenos para nombrar cosas. Desde afuera, esas áreas se veían como su típico bosque común, el interior era una historia completamente diferente. En esos lugares, el bosque era tan espeso que incluso en mediodía no era difícil encontrar lugares completamente rodeados de oscuridad. Esos lugares estaban habitados por 100 pies gigantes venenosos con cuerpos feos, rosados, manchados de color rojo, serpientes gigantes venenosas y casi todo gigante, venenoso. Naruto y sus camaradas Anbu ahora estaban corriendo sobre uno de esos hermosos lagos fríos y nevados. Estaban corriendo rápidamente gracias a que Naruto mantiene el ritmo acelerado.
No era uno de esos shinobis de tipo temperatura, es una cuestión de disciplina, solo llevaba sus sandalias militares y la superficie del lago estaba helada. Como también era uno de esos lugares peligrosos, había sanguijuelas gigantes venenosas que los perseguirían y tratarían de secarlos y envenenarlos. Esa era la otra razón por la que corrían. Si mis dedos de los pies se ponen negros y se caen, todo es tu culpa, se quejó a sus camaradas que se habían negado sumariamente a caminar alrededor del lago, ya que eso habría estado tomando un desvío innecesario y la raíz no los tomó. La raíz tenía gran disciplina y pies muy fríos. Y malditos sean los que rinden más. Pero eso no estaba dirigido a Sai, Tomiko-chan y Efe-san, sino a las sanguijuelas que hicieron otro ataque, haciendo que el agua se rompiera al sol. Naruto los esquivó y los distrajo con un Kage Bunshin. ¿Cuál es la diferencia entre venenoso y venenoso de todos modos? ¿Por qué hay dos palabras para la misma cosa? Preguntó, no de nadie en particular. Si te muerde es venenoso, si lo muerdes es venenoso, respondió Sai. Y llegaron a la orilla y a una parte del bosque que al menos parecía no albergar nada más peligroso que algunos jabalíes. No dejaron de correr. Eso puede sucederle a los shinobi a veces. Están tan acostumbrados al esfuerzo físico que es tan fácil como caminar hacia ellos. Para Naruto fue aún más. Era natural como respirar. El único, benditamente inofensivo defecto del sello de Yondaime, el constante sangrado del chakra de Kibi no Iko en su sistema, hizo que Naruto saltara y gritara, atacara cada obstáculo con entusiasmo y, en general, plaga, desafortunado, congestionado, ancianos y siga corriendo desde que el cerebro hace sinapsis, que le habría dicho a una persona normal que se detuviera porque los vació y mató sus piernas, que habían sido fritas hace años. Naruto fue un ejemplo vivo de la ley de la inercia de Rikuchen. Un objeto que está en movimiento no detendrá su movimiento hasta que otra fuerza lo detenga, y en su caso la fricción no lo iba a cortar. Naruto corrió. Fue un buen día para correr también. El clima era excelente y la luz del sol que se filtraba a través de las espesas hojas verdes cálidas. Corrieron por bosques donde los troncos de los árboles estaban repletos de escarabajos dorados. Naruto no sabía si el escarabajo dorado era un nombre real o solo un término inventado de su infancia, pero esas alfombras brillantes y buliciosas le recordaron su infancia temprana, cuando el orfanato aún no había decidido que habían tenido todo. Podrían tomar. Naruto había resbalado a sus cuidadores al menos una vez a la semana y se colaba en la parte de la aldea que los guardianes siempre advirtieron que sus cargos fueran, solo porque sí. Había sido mucho menos emocionante de lo que Naruto había esperado, en retrospectiva, porque no había entendido lo que se suponía que era tan emocionante sobre aquellas mujeres con sus caras pintadas de blanco y rojo. Pero allí se había encontrado con el hombre del escarabajo dorado. El verdadero nombre del Gold Beetle Man había sido Aburame Ido y había sido un shinobi retirado. Tenía un aspecto extraño con su cuello delgado y largo, su rostro anguloso y sus enormes ojos con la película opaca de catarata, vestido con un abrigo sin forma de un color difícil de identificar, pero lo que había llamado la atención del pequeño Naruto habían sido sus escarabajos. Bichos verdes y dorados del tamaño de almendras atados en pequeñas correas hechas de hilos de algodón. Esto me recuerda a este tipo que conocí cuando era pequeño. Una de las pocas personas que fueron amables conmigo en ese entonces, le dijo a Sai. Él contó que incluso después de haber perdido su colonia de Kikai, ya que su sistema de chakra ya no podía soportar la tensión que había sufrido en los escarabajos, ya que no se sentía bien sin pequeños pies que se deslizaban sobre ellos. Incluso me dejó acariciarlos ya que prometí tener cuidado de no lastimarlos. Volarían en círculos sobre su cabeza como una nube extraña. Shino-san estaba realmente sorprendido de que sus insectos no me asustaran y por eso. Me contó sobre sus días de shinobi y se quejó mucho sobre el ninja Uope. Conocía a algunos de ellos también en Yuki no Kuni. Estaban jugando cuando mataron a la gente. Naruto torció la boca. La princesa Koyuki era genial y merecía una nobleza mejor que esa. ¿Qué es un Uope nin? Sai preguntó. Naruto tuvo que pensarlo. Nunca antes lo había expresado en palabras. Son los nobles ricos y estúpidos que quieren aprender jutsu, lo que hace que las cosas exploten mucho. Déjame darte ejemplos. Los ninjas reales quieren proteger a su pueblo y a su gente preciosa, o al país y al daimyo. Los malos lo hacen por dinero o porque les gusta matar. Uope Ninja quiere ganar peleas de bar y recoger chicas. Y, muchacho, había Gold Beetle Man quejándose de eso.
Era demasiado viejo para asumir misiones de combate y, por lo tanto, fue la víctima designada cuando alguien con demasiado dinero y tiempo le ofreció un pago considerable para aprender las artes ninja, solo jutsu de rango de totalmente básico y kunai de nivel académico, no eso. A los clientes se les dijo eso. Pensaban que eran luchadores tras 10 lecciones. Estudio ninja real desde la primera infancia, primero como grupo y luego bajo una tutela más individual, lo incitó Sai. Naruto no podía ver su rostro gracias a la máscara de cordero demasiado linda, pero decidió creer que Sai estaba sonriendo debajo de ella. Una sonrisa real y honesta. Sería un poco pequeño, pero fue un comienzo. Antes de que Sai lo supiera, se convertiría en ramenismo y al servicio de la bendita naranja. UOP Ninja contrata a un maestro durante una semana porque son adolescentes emo y quieren hacer cosas geniales. No es que no le gustara hacer cosas geniales, pero era solo su razón número 6. Cuando los ninjas reales crean un nuevo jutsu, lo hacen sabiendo la diferencia exacta que harán los diferentes sellos, se unió Tomiko-chan. Tomiko-chan siempre lo trató bien, a pesar de que ella lo sometió a él y a todos los demás hombres de robot a comerse sus horrendos intentos de cocinar, pero sus ojos y su voz siempre eran tan planos. Ella era exactamente la misma que Sai había sido, pero mejor fingiendo, como una especie de kunoichi zombie haciendo los movimientos, pero Naruto no se habría sorprendido tanto si hubiera comenzado a gemir por el cerebro. A veces incluso tenía la sensación de que ella no era realmente tan mala en la cocina, porque no era humanamente posible, sino que estaba siendo mala en algo porque las personas reales eran malas en algo. Naruto lo odiaba cuando tenía corazonadas así. ¿Por qué siempre tuvo que ser algo hiriente? ¿No podría tener el presentimiento de que alguien estaba a punto de tener una vida normal con el matrimonio y 2 hijos y no Nindogi y un pez dorado? UOP Ninja cambia la serpiente a dragón ya que eso hace que el jutsu sea más poderoso, ¿verdad? Dijo y Tomiko-chan hizo una mueca. Hace solo unas semanas, Naruto no habría visto cómo era tan importante, pero luego Ibari-sensei le había enseñado el jutsu de vampiros, y también le dijo que hacer ese pequeño cambio lo convertiría en un jutsu suicida que explota el corazón. ¿Quién lo hubiera pensado? Sai empujó a F-san, y esto podría volverse realmente confuso rápidamente, teniendo 2 FS alrededor, primero suavemente y luego con firmeza. F-san se giró para mirarlo y Sai inclinó la cabeza. Ahora Naruto estaba seguro de que la sonrisa plástica estaba en su lugar nuevamente. Pequeños pasos, pensó, pequeños pasos. Aparentemente, Sai pensó algo similar en el hombre que había estado picoteando como un pájaro, porque señaló a Naruto, después de haber decidido que incluso la sutileza de simulación de juego era correcta. F-san suspiró y cedió con gracia. Los ninjas reales tienen sus armas personalizadas en el momento en que pueden permitírselo, dijo. Naruto comenzaba a disfrutar este juego. UOP Ninja tiene la tarjeta de crédito de papá y muchos catálogos. Él estaba sonriendo. Luego se dio cuenta de que nadie lo iba a ver y se sintió frustrado. Ser expresivo apesta cuando nadie puede ver tu cara. Claro, él sabía que las reglas Shinobi decían algo acerca de ocultar tus sentimientos, o tal vez era no tener ninguno, pero como un nativo de Konoha descalzo enseñado por Kakashi-sensei, y uno que casi había matado a una persona realmente confundida de género llamada Aku que luego se fue y murió de todos modos, Naruto sabía que era basura. El verdadero Shinobi hizo su propio Nindo y el de Naruto nunca sería menos de lo que él era. Y fue expresivo, maldita sea. Tenía que lidiar con esto con el viejo Hokage, los Anbu estaban tratando de oprimirlo. Y Danzo idiota era un cerebro malvado. Probablemente pateó a los cachorros por pasatiempo y les robó dulces a los bebés. También conocía a algunos de ellos, aunque solo de pasada, se ofreció F-san. Habló lentamente, casi como si no estuviera seguro de que debería estar hablando en absoluto. Hay ricos señores en Edo que solo apoyan a la mitad de los herreros y fabricantes de sellos de la prefectura. No sientas lástima por ellos, perro, le advirtió Tomiko-chan. Horse-chan, debería llamarla así ya que todos estaban enmascarados. Con el subsidio que les dan sus papás ricos, pueden permitírselo. Y conozco algunos herreros perfectamente agradables en la capital que solo deberían remojarlos por cada yen que puedan obtener. Y su voz ya no era tan plana. Había algo en él, primitividad y un indicio de algo más. Naruto supuso que a ella le gustaban los herreros por alguna razón. ¿Herrería? Se había preguntado sobre eso por bastante tiempo. ¿Alguna vez has pensado en la combinación de colores? Le preguntó a Sai.
No es que excluyera a Horse-chan y Boxan, hizo un punto para nunca excluir a nadie, pero Sai era a quien estaba mirando. ¿Esquema de color de qué? Sai le preguntó de vuelta. ¿Sabes cómo los chicos malos siempre visten de negro, verdad? Y practicar las artes oscuras es algo malo y el lado claro son los buenos. Smith es la persona que hace cosas de herrería, por eso se llama herrero. ¿Algún tipo de declaración moralista? Porque podía ver cómo los budistas pensaban que fabricar armas estaba mal. Tal vez su propaganda se había infiltrado en el inconsciente del mundo shinobi. No el tipo de inconsciencia que te dejó acostado boca arriba con un golpe en la cabeza, sino el inconsciente nivel de pensamiento inconsciente, ¿o fue subconsciente? Y ahora todos lo miraban. F-san se quedó sin aliento al chocar con un árbol y con Ambu, eso era algo. A veces me pregunto cómo funciona tu mente, dijo Sai. Naruto se encogió de hombros. Mucha gente lo hace. Mis procesos de pensamiento hicieron llorar al ninja psicológico una vez, en la academia, cuando se aseguraban de que no nos volveríamos locos y mataríamos a las personas si nos enseñaban algo. O podría haber sido el wasabi que puse en su café. No estoy seguro. Todo en Naruto estaba en desacuerdo con lo que debería haber sido. Era honesto y abierto sobre sus muchos lazos cuando los shinobi debían destruir sus corazones, era obvio cuando el shinobi debía ser sutil, era un luchador honorable cuando el shinobi había sido creado para hacer el trabajo sucio del daimyo para que su precioso samurái pudiera conservar su honor. Estaba abrumadoramente alegre frente a la profesión más sombría del mundo, el servicio del Shinigami, el Grim Reaper de todas las vidas. Era un asesino con el recuento de cuerpos de la Ronda Cero, el Jinchuriki de la bestia de cola más fuerte sin sangre en sus manos. A ella, que se llamaba Tomiko, le costaba mucho tratar de comprenderlo. Pero esto fue lo que más la atrajo. Él era Uzumaki y el Jinchuriki de Kibi no Iko. Esas palabras no tenían por qué estar juntas en el mismo idioma, y mucho menos la misma oración. Habían pasado años desde que Tomiko había sentido rabia, la última de las cuales se consumió cuando Uzumaki Higao cambió su nombre a Uzuki Higao, pero cuando observó a Uzumaki Naruto, descubrió que aún podía sentirse indignada. Uope Ninja cambia la serpiente a dragón ya que eso hace que el jutsu sea más poderoso, ¿verdad? Dijo Naruto-san, haciéndola hacer una mueca. No le gustaba la raíz, pero en ese momento no le gustaba nada y al menos nunca había tenido que lidiar con idiotas como esos. Cambiar la serpiente a dragón cambiaría el enfoque hacia atrás o intensificaría un jutsu, dependiendo del conjunto. Naruto-san hizo que Tomiko se preguntara por sí misma. Ella era leal a Danzo-sama, realmente lo era. Él era su roca en el mundo construido sobre arenas movedizas, el que entendía la importancia de proteger a Konoha por cualquier medio necesario y el único nindo verdadero. Entonces, ¿por qué, cuando pensó en Naruto-san en Road, pensó en Danzo-sama como uno de esos tontos aspirantes a ninjas que cambiaban los sellos de las manos sin hacer su investigación? ¿Por qué pensó que si él era lo suficientemente estúpido para hacer eso? Fin del capítulo.